súper bien. Yo soy Ana. Y yo soy Leslie. Y hoy les vamos a enseñar a preparar unas deliciosas bebidas de sus personajes favoritos. Son estos cócteles deliciosos que nosotros decidimos ponerles nombres de algunos personajes. Y va desde lo muy fácil, que puede ser solamente con soda, hasta con leche, frutas y chocolate. Algunas bebidas ya existían, otras las inventamos y las bautizamos con nombres de personajes. Entonces nosotros hicimos mezcla de algunos ingredientes para que se pareciera más al personaje que habíamos bautizado nuestra bebida. Para todas las bebidas que vamos a hacer, vamos a necesitar jarabes de sabores. Si tú no consigues, puedes conseguir este en el supermercado, en el área donde están las bebidas alcohólicas. Aunque no es alcohólico esto. Esto se le llama jarabe natural y sirve para endulzar las bebidas, los cócteles. Entonces, si tú no consigues jarabes de sabores o de colores, puedes utilizar este y solamente lo colorantes vegetales, que también los encuentras en el supermercado en la parte de repostería. Vamos a empezar con la más fácil, y esta va a ser de Fin de Hora Aventura. Para esta vas a necesitar refresco de limón, y si a ti te gustan los cócteles no muy dulces, le vas a agregar, en vez de refresco de limón, agua mineral. Y le vas a agregar curacao azul. Este es un jarabe azul, lo venden en el supermercado. Y con cuidado vas a voltear tu vaso y vas a comenzar a agregar el jarabe. Esto es para que el jarabe azul se quede hasta abajo y la bebida transparente quede arriba. Listo, así de fácil nos queda nuestra bebida de Fin. Es súper importante que primero pongas el refresco y después el jarabe, porque si lo haces al revés, te va a quedar toda la bebida del color azul y no se van a separar los colores. El segundo cóctel va a ser de Monster High y vamos a necesitar una taza de fresas, chocolate derretido amargo o semi amargo, leche en polvo y jarabe rosa. Recuerda que si tú no lo consigues, puedes utilizar jarabe natural. Ahora vamos a decorar el vaso. Para eso vas a tomar una bolsa limpia de plástico en donde le vas a agregar el chocolate. Vas a cortar la puntita de tu bolsa. Vas a tomar tu vaso y vas a empezar a poner el chocolate. No importa cómo, tú puedes hacer líneas, puedes hacer círculos. Lo importante es que te quede así lleno de chocolate con rayas. Así te tiene que quedar, bueno, no igual de esta manera, pero sí todo el vaso lleno de chocolate. Y lo vas a poner en el congelador para que se endurezca y no pierda la forma. Ahora vamos a comenzar a hacer el frappé. Vas a tomar tu licuadora. Le vas a agregar la taza de fresa, un chorrito de jarabe, 2 cucharadas de leche en polvo y un poco de hielo picado. Ya que tengas todos estos ingredientes dentro, lo vas a licuar muy bien. Ya que todos tus ingredientes se hayan mezclado muy bien y el chocolate de tu vaso ya esté duro, vas a agregar tu mezcla. Para finalizar, decora con 2 cerezas que serán el moño del logotipo de Monster High. Antes de continuar, te voy a dar un tip para los hielos. Vas a tomar una bolsa limpia de plástico y vas a poner ahí tus hielos. Para que no se te rompa la bolsa, ponle otra. Vas a poner una toalla encima de la mesa donde estás trabajando. La vas a envolver y con algo muy duro, nosotros vamos a usar un rodillo, vas a empezar a romperlos. La toalla sirve para proteger tu mesa. Cuando termines, vacíalo en un recipiente. Y lo que vas a lograr es tener hielo picado. Esto te va a servir mucho para que no dañes tu licuadora. Ahora vamos a hacer la bebida de Minion. Y para esto vamos a hacer un frappé de piña colada. Primero en tu licuadora vas a ponerle hielos. Nosotros en el super conseguimos esta crema de piña colada. Y pues nada más lo que hay que hacer es agregarlo a la licuadora con tus hielos. Si eres mayor de edad, puedes ponerle el licor que más te guste. Como nosotros queremos que esto quede amarillo para que sea el cuerpo del Minion, vamos a ponerle colorante. Como unas 3 gotitas, porque si no te va a quedar demasiado amarillo. Ya que hayas terminado de mezclar todo muy bien, vas a agregarlo a tu vaso. Ya que lo tienes así, es momento de convertirlo en un Minion con el jarabe de curacao. O ya sabes, puedes pintar tu jarabe de color azul. Solo lo tienes que agregar de tal manera que el jarabe llegue hasta el fondo. Esto lo vas a hacer sirviendo desde una orilla de tu vaso, poco a poquito. Para decorarla, corta un triangulito de piña, pone un palillo y encima una cereza, así. Y finalmente así te queda tu cóctel de Minion. No te preocupes si al principio se combinan los colores. Déjalo reposar unos minutos y se va a separar el jarabe.
Nuestra siguiente bebida va a ser de los Juegos del Hambre, de la película En Llamas. Es mi favorita, bueno, ustedes sabrán que a mí me encantan llamas. Y este es muy delicioso porque a las personas que les gusta lo picosito o así como Algo fresco, con chilito y todo les va a encantar. Y además una idea muy mexicana, ya saben que todos los mexicanos le ponemos chile a todo, hasta nuestras bebidas. Y bueno, en tu licuadora vas a poner poquitos hielos y vas a agregar mango natural. Si tú no consigues mango natural por estas épocas, puedes comprar mango enlatado. O hay bolsitas de frutas en la parte de congelados, ahí también puedes conseguir el mango en cuadritos así. Exacto. Vamos a endulzarlo con jarabe natural. Yo le voy a agregar bastante porque nuestro mango estaba un poco verde, entonces ha de estar un poco agrio. Y lo licúas todo muy bien. Ya que hayas terminado de mezclar todo muy bien, vas a servir tu mezcla en un vaso. Y le vamos a agregar una cosa que se llama chamoy. Este es un chile dulce líquido. Y le vamos a agregar por todo encima y en las orillas. De verdad esto sabe súper delicioso. Si quieres puedes dejarlo así, si no, apóyate con un palillo para hacer unas pequeñas llamitas como si fuera fuego. Solo tienes que meter el palillo hacia abajo y se va a llevar un poquito de chamoy de esta manera. Al finalizar vamos a ponerle un poquito de chile en polvo. Y listo, así tenemos nuestra bebida en llamas. La verdad que sabe muy rico. Ay, sí, se me antojó, no Sí, sé. ya. Creo que sí somos muy mexicanas, Karen. La siguiente bebida va a ser la de Minecraft. Vamos a comenzar a hacer un frappé de café. Para eso vas a agregar hielos a tu licuadora. Café soluble, el que más te guste. Un poco de leche, esto es para que se pueda deshacer nuestro frappé. Leche en polvo. Azúcar o jarabe natural para endulzarlo. Ya que tienes todos tus ingredientes en la licuadora, lo vas a mezclar todo muy bien. Vamos a empezar a montar nuestro cóctel. Para eso vamos a necesitar jarabe de menta porque se lleva muy bien con el café. y también simula el pastito verde del cubo. Vas a agregar unas hojitas de menta machacadas. Y con cuidado vas a agregar tu frappé. Ayúdate de una cuchara para hacerlo más despacio. Recuerda que si se te empiezan a mezclar los colores, déjalo unos minutos para que se separen. Para dar el último toque vamos a utilizar Oreo para simular la tierrita del cubo. Despegamos la Oreo del relleno, quitamos el relleno, no los comemos, bueno, yo también lo como. Y en una bolsa las vamos a echar, esto va a ser para triturarlas. Aplástalas con lo que tengas a la mano. Yo encontré este rodillo, así que vamos a aplastarlas hasta que se eche polvito. Termina tu bebida colocando tu tierrita. Y así nos queda nuestra deliciosa bebida de Minecraft. Y si tú eres adulto o eres mayor de edad y te gustan las bebidas con alcohol, puedes ponerle licor de café y queda delicioso. Súper delicioso. Y bueno, por inicio espero que les haya gustado el tutorial. Coméntanos aquí abajo cuál de todas se te antojó probar. A mí la que se me antoja probar es la de En Llamas. Está muy deliciosa. Y la de Minecraft porque tiene café y tiene menta. Súper deliciosas, pero bueno, a mí la verdad se me antojan todas. Estas bebidas las puedes utilizar en cualquier evento, especial o no especial, puedes estar en tu casa o también para algunas fiestas temáticas que tú vayas a tener. De hecho ya se acerca el año nuevo y sería muy buena idea que hicieras alguna de estas bebidas para todos tus invitados. Exactamente, y dale like a este video si quieres que hagamos más tutoriales acerca de bebidas. En verdad todas están súper ricas y si tú haces alguna de ellas, mándanoslas a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Todos los links de las redes sociales te las vamos a dejar en la cajita de descripción. ¡Adiós, polinesos! ¡Los amo! Y para que se vea más navideño, yo voy a ponerle estas chispitas que las encontré también en el súper. Tú puedes personalizar la decoración. Con cuidado del papel encerado y ahora sí las puedes servir. Y listo, así nos quedan nuestras deliciosas manzanas para Navidad.